Buen día. El segmento que vamos a hablar hoy es la pedagogía del amor, del ejemplo y la curiosidad. Las compañeras que vamos a desarrollar ese tema son Marisela Herrera, Endrina Río y mi persona, Efraín Corredor. La pedagogía es la ciencia de la educación que estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje, la cual estudiará el quehacer del maestro, el rol del estudiante y métodos y técnicas de enseñanza. La pedagogía del amor se define como un acto de auténtica acción recíproca entre el docente y el estudiante para generar un proceso de un aprendizaje abierto, libre y multidimensional, el cual está enmarcado en el proceso de reflexión, de pensar y de sentir. Entre los teóricos que la sustentan tenemos a Paulo Freire, que él la plantea como un estilo pedagógico, mediante el diálogo sincero, la consideración de otros, desde el respeto, la tolerancia y la afectividad. Mientras que Jean Piaget dice que el afecto juega un papel esencial en el fortalecimiento del aprendizaje del niño. Si no hay amor, no habría necesidad, interés y motivación. El afecto es una condición necesaria para la construcción del aprendizaje del estudiante. Entre sus características tenemos que busca formar seres humanos integrales. El aprendizaje y la colaboración son recíprocos. El proceso educativo genera empatía. El docente toma en cuenta la parte anímica y psicológica del estudiante para implementar sus estrategias. El docente propicia un ambiente de trabajo sustentado en la libertad y la disciplina y toma en cuenta las necesidades e intereses del estudiante. Cuando hablamos de la pedagogía del ejemplo, nos preguntamos ¿quiénes somos el ejemplo? El rol del docente juega un papel fundamental, ya que el niño, como reflejo de lo que vive, no solo en su espacio, sino también en la comunidad, en el ámbito familiar, ellos reflejan eso en su conducta. Entonces, el docente es parte de ese proceso de aprendizaje del estudiante, porque depende mucho del ejemplo que él le brinda. Si se enseña con una pedagogía afectiva y de ejemplo, los niños podrán desarrollar no solo competencias cognitivas, sino afectivas, y esto influirá en su evolución y formación en sus capacidades. En la pedagogía de la curiosidad es un proceso pedagógico donde se refleja qué hacer en educación. Es una construcción de aprendizaje de los sujetos dentro del aula. Fue una tendencia educativa desarrollada por el pedagogo latinoamericano Simón Rodríguez en el siglo XVIII. Él consideraba que la curiosidad es una característica del niño que debe ser estimulada por el docente para facilitar su aprendizaje. Se encuentra basada en la pedagogía de la pregunta como una herramienta del proceso educativo desde el interrogante, desde lo que no se conoce. Es de allí donde la calidad del aprendizaje para los niños es significativo. Cuando, por ejemplo, un niño realiza una pregunta y el docente no conoce de la pregunta, entonces allí donde él va a conversar con el niño y le dice por qué la pregunta, vamos a investigar, vamos a construir, y se va generando un diálogo de aprendizaje distinto, donde el proceso de enseñanza es colectivo. Entonces llegamos a ser o a tener estudiantes críticos, propositivos, analíticos, reflexivos y creadores. En este proceso de la pedagogía del amor, el ejemplo y la curiosidad, es importante resaltar el libro de El educador neocolonizado de Luis Antonio Vigo, quien nos invita a romper con la cultura del maestro zombie, ese docente que produce lineamientos emanados para cumplir con ciertas actividades
y ese docente como motor de transformaciones y cambios sociales. Entonces, nos plantea la disyuntiva de salir del esquema único de cómo desarrollar la clase o cómo reproducir lo que hay en un libro de texto. También nos invita a reflexionar en el hecho educativo, en el quehacer diario, a pensar en qué debemos hacer para que la escuela y nuestra comunidad sea más amena y dé respuesta a las necesidades de aprendizaje. También nos señala la importancia del educador como investigador y agitador de la acción educativa, la investigación de la realidad y la toma de conciencia, con una visión crítica, analítica y participativa. Entonces, el hecho educativo no es solo responsabilidad del docente, sino del estudiante, padres y representantes y de la comunidad en general, donde todos buscan un ciudadano participativo con nuevas ideas, crítico, analítico, con libertad de crear y participar en su proceso de aprendizaje. Entonces, la pedagogía del amor, el ejemplo y la curiosidad nos están llamando a cambios significativos, a pensar en nuestras acciones, nos invita a innovarnos, a tomar conciencia desde lo espiritual. Creemos que hemos avanzado a través de la pedagogía del amor, el ejemplo y la curiosidad. Hablamos de calidad educativa, somos autónomos e investigadores, incorporamos las EIS en nuestras planificaciones, logramos estudiantes críticos, investigadores y participativos. Para cerrar la presentación, dejamos la siguiente reflexión y las preguntas generadoras.